Transmitiendo desde Ciudad Nezahualcóyotl, vía internet. Rock en Radio. Muy buenas noches a todos y todas, pues estamos en su programa Factory, pues transmitiendo en vivo desde Rolling Café aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. En los controles pues me acompaña Natalie Baltasar, como siempre haciendo un excelente trabajo. Nuestro patrocinador es Eric Padilla y más bien nuestro productor es Eric Padilla y quien nos patrocina es la Clínica Gratitud. Pues en el día de hoy, y mi nombre es Annalise Hurtado, que voy a estar con ustedes pues a lo largo de este programa en compañía de dos mujeres que tienen trabajos muy interesantes. Ya en su momento pues van a estar en este programa con ustedes, conmigo, y pues son invitadas igual de lujo. Van a compartir parte de lo que es su trabajo y también vamos a discutir este tema que es de suma importancia social, que es la violencia contra las mujeres. Sabemos precisamente, damos cuenta de los efectos de estas violencias que son devastadores. Las violencias podemos dar cuenta precisamente a partir de esta capacidad de daño que generan, ¿no?, en una de sus vertientes y que van provocando precisamente en una condición más, pero más lamentable, pues la muerte de las mujeres. Y bueno, iremos comentando precisamente cómo se va moviendo estas violencias en la vida cotidiana, cómo las podemos ir identificando en los diferentes contextos, porque pues la violencia sabemos que es estructural y hay diversas prácticas, ¿sí?, que se van transmitiendo a partir de la tradición también por siglos y siglos. Entonces pues es un tema bastante complejo pero importante, y por eso dedicamos el programa a hablar sobre este tema. Y pues para ello pues invitamos a dos feministas que traen trabajo muy importante de incidencia social, y que este es otro tema. Hay feministas que pues no públicamente no son tan visibles, pero digamos que su trabajo está impactando de manera importante y es y redundando, ¿no? Es de importancia que pues las invitáramos a este espacio para discutir sobre estos temas. Este tema tan preocupante es de suma preocupación porque está quitando la vida a muchísimas mujeres. Y bueno, generando una serie de sufrimientos, porque pues somos seres sociales y definitivamente niñas, niños, jóvenes y hombres también están dentro de estas dinámicas de violencias, y pues va generando precisamente una trama muy importante en donde se complican todas estas relaciones que digamos que son cruzadas todas estas relaciones por las violencias. Bueno, pues vamos a antes que comencemos y demos pues la bienvenida a nuestra primera invitada, yo quiero leerles un poema que lo escribí precisamente pensando en las violencias contra las mujeres, y también a propósito de un poemario que estamos haciendo en una comunidad de mujeres, de jóvenes, niñas y niños, y que posteriormente ya se los estaré comentando aquí en algún programa posterior cuando se dé la presentación. Es un trabajo colectivo, comunitario, entonces me parece que de ahí la valía que tiene precisamente para acompañarnos en estas condiciones, y pues de ahí digamos que el poemario tiene por título Palpitaciones, y yo quise integrar este texto dentro de él y le puse mi primer latido. Me quedé ajena mirando desde lejos, como una película muda que se esfuerza a que pase la trama.
Solo queda resguardar el latido después de arriesgarlo en el campo de batalla. Así en el amor cuando se transita por caminos enredados, por aquello que sufre, se gasta y cuelga como harapo que nadie quiere, como una vasija agujerada por falta de cuidado, atrapada en los silencios llenos de dolor. Cuando sabemos que el respeto es un camino noble, el amor propio quisiera que fuera mi primer latido. Entonces, ese digamos que es un texto que he querido integrar a propósito de las violencias y de esto que tendría que aparecer, ¿no? Cuando hay esas relaciones de violencias. Pero, pues bueno, con esto ahora sí damos la bienvenida a nuestra primera invitada, que va a venir a nutrir muchísimo este programa. Recuerden que pueden hacer sus comentarios, pueden hacer preguntas, pues a través del chat de Factory. Y bueno, pues vamos a recibir a María Sánchez. ¿Cómo estás? María, ya te tenemos aquí. Hola, Ahí estás. hola. Sí, hay ligeros problemas cuando uno se planta en las plataformas, pero también hay que confiar en ese ritmo que nos ofrece la tecnología, así es que sin temor por aquí vamos. Pues miren, tengo el gusto, les voy a presentar a nuestra primera invitada. Ella es María Sánchez, que ahorita, bueno, que vamos a aperturar precisamente pues el tema con el trabajo que ella realiza, que me parece que es muy importante. Se las presento. Ella es actriz, performer e investigadora escénica mexicana, con amplia experiencia en técnicas actorales para el manejo del cuerpo y la voz. Sus indagaciones teóricas se concentran en los puntos donde convergen las teatralidades, la política y la dinámica social. Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional y tiene diferentes, digamos, colaboraciones. Ahorita nos va a comentar acerca de un proyecto que es totalmente de su autoría y que me parece que es muy importante. Ella ha tenido y ha participado en diversas obras en diferentes países de América, de Europa, aquí en México, y se ha presentado en diferentes escenarios. Tiene una gran formación también, se ha dedicado a la formación precisamente para poder ofertar diferentes propuestas, y también ha incursionado en este rubro precisamente de la intervención social. Entonces, pues muy bienvenida María Sánchez, pues un gusto de tenerte acá en el espacio de Factory. Y pues no, Al contrario. a ver si no te nos trabas ahí de repente. Eh, Al contrario, Annelies, muchísimas gracias. Pues muy agradecida por este espacio, por dirigirme a tu audiencia, pero al mismo tiempo siempre la sensación encontrada de cómo tenemos que seguir abriendo espacios para hablar de la erradicación de dinámicas que nos violentan el cuerpo, que violentan nuestra psique social, como es la tremenda situación que aún prevalece y que persiste en nuestro país y en el mundo entero, que tiene que ver con esta violencia sistémica que bien lo comentas, que es la violencia de género. Y me gustó muchísimo que abrieras con tu poema, porque justo allí es donde yo he procurado, como hacedora de la escena, hacer que los lenguajes cobren un sentido social, en el sentido también de sacarlos afuera, plasmar por fuera de una manera metafórica, redimir, digamos, una problemática social bien compleja, en la que a veces se queda en el discurso. Y yo creo que las prácticas artísticas nos ofrecen una posibilidad de permear. Y fíjate bien que voy a usar una metáfora también, como de plantar semillitas y de insertar en la tierra imaginación para otras realidades, ¿no?
una imaginación social distinta que se pueda trabajar hacia imaginarios que sean mucho más amables, primero para nosotras mismas, desde nosotras mismas. Tú hablaste en tu poema del autocuidado, me gustó muchísimo. Y pues nada, me encanta contarles cómo es que yo llego también a pensar y a repensar las prácticas desde un lugar que tiene que ver con la violencia de género. Y esto es porque pues yo nací, crecí en Chihuahua, un estado que tristemente saca a la luz una gran problemática con el asunto de campo algodonero, Claro. En Ciudad Juárez, estos hallazgos de cuerpos, de cuerpas, de, de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras amigas. Y finalmente eso a mí me marcó. Yo estaba en el bachillerato en esa época y me marcó tremendo porque a la hora de ir caminando hacia el transporte público, me acuerdo que yo inconscientemente volteaba a ver quién estaba a mi lado, a ver si alguien me seguía o no. Y allí es donde yo me di cuenta cómo se mete la violencia en nuestra psique social. Claro. Y al mismo tiempo, cómo hay una tendencia normalizante a caminar las calles cuidándote, con miedo, pensando qué ropa te vas a poner. Y pues finalmente lo que he tratado de hacer mediante los lenguajes que elegí, que es el arte escénico y la performance, el teatro, es decir, esto no es normal. Es decir, dejemos de normalizar el, el miedo primero y después las agresiones de las que somos objeto, ¿no? Claro. María, yo creo que esto que has comentado, ¿no? En la que se parte precisamente de esta vivencia, de esta experiencia en la cual estamos, o sea, y que no podemos ser ajenas. Y el caso del campo algodonero y todos los feminicidios que se han dado, ¿no? En Ciudad Juárez y en, digamos, el resto del país. Eh, es gravísimo y toca esto que tú has comentado, el tema del cuerpo y el tema del performance, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas precisamente? Tú traes ahorita un proyecto, ¿verdad? Sí, fíjate que yo tuve la gran fortuna, a ver, una declaración importante. Creo que hacer arte en este país, tener la posibilidad de, de tomar los lenguajes y repensarlos desde el arte es un gran privilegio al que todas deberíamos tener acceso. Sin embargo, no todas tenemos acceso a la práctica artística. Sin embargo, al yo tomar conciencia de este gran privilegio, dije, pues viene acompañado de una enorme responsabilidad social, como deben ser todos los privilegios. Los privilegios son acompañados de enorme responsabilidad. Si tú tienes un micrófono en la mano y tienes la oportunidad de tener una voz, pues, ¿qué palabras vas a permear en las personas que están a la escucha, ¿no? Ese es para mí un abrazo vocacional. Entonces, tuve el gran privilegio de colaborar desde mis inicios, desde la carrera en artes escénicas, con mujeres muy involucradas en los feminismos, involucradas en acercarse a las zonas de alta marginalidad y no con un afán mesiánico de decir yo te voy a rescatar, sino de simplemente involucrarnos en las problemáticas que ellas estaban atravesando. Y eso fue algo que fue un parteaguas en mi vida, en mi formación y en mi visión ética del arte, en mi visión ética de la profesión que yo elegí. De tal manera que cualquier cosa que yo hacía, siempre decía, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero gritar? ¿Cuál es el grito? ¿O cuál es el canto? ¿O cuál es la caricia? ¿O cuál es el golpe que quiero compartir? Y entonces, en 2012, iniciamos un proceso con otras compañeras de una colectiva de acercarnos con las mujeres de la industria maquiladora
para conocer y reconocernos en ellas y reconocernos entre todas en un afán de mucha horizontalidad, con las ganas de compartir con ellas procesos que luego pudieran revirar en exorcismos de nuestra realidad. Voy a usar esta palabra, ¿no? O sea, en sacar de dentro, en un sentido figurativo y en un sentido metafórico y con los lenguajes del arte, lo que nos estaba aconteciendo. Sin embargo, te confieso que en este proceso que yo tuve, la realidad me rebasó y me pude percatar de la gran complejidad que hay en el tejido social, en el entramado social. La problemática cruza con situaciones económicas, con situaciones, sí, ciertamente morales, religiosas, con situaciones incluso del acceso que tenemos a cierta información o no, los privilegios que podemos tener como una clase formada en universidad o no, y toda esa complejidad pues hizo que nos diéramos cuenta de que la realidad era un nudo bien difícil de desenredar. Y entonces yo tomé un hilo y me atreví a tomar un hilo de ese nudo, de esa maraña, y decidir hablar desde lo que yo conocía con los testimonios que ellas me iban compartiendo. Hay algo que es bien importante y que creo que origina todo eso. Nosotras organizamos talleres con ellas, con estas mujeres que nos acompañaron y nos hicimos acompañar a lo largo de 2 años. Entonces, organizamos estos talleres, pero era en las charlas de café o en las comidas o en los recesos en donde nos acercábamos a platicarnos la vida. Y de ahí yo caí en cuenta lo importante que es que las mujeres tengamos tiempo libre, tengamos tiempo para nosotras, tengamos tiempo para un ocio creativo. Y entonces ahí dije, claro, es el ocio, el tiempo libre, el que nos hace acercarnos a las demás y conectar. Y de repente lo que la otra está contando se vuelve mi realidad también. Y a partir de contarlo, nace la conexión social y política. Cuando nosotras sacamos a la luz algo que se ha considerado íntimo, lo politizamos, lo volvemos político y lo volvemos social. Y por eso la empatía, y si quieren también la indiscreción y la ternura, son posturas radicalmente políticas y profundamente políticas. Contarnos lo que nos está pasando por el cuerpo. Allí voy a dar yo con un mito que se ha difundido desde siempre, no solo en el quehacer escénico, sino desde el quehacer psicoanalítico también, que es la figura de Medea. La figura de Medea, este mito que yo atravieso desde Eurípides, particularmente, con él, con su visión de esta mujer hechicera, que de pronto enloquece por un hombre que la quiere abandonar y termina asesinando a sus hijos y asesinando a la mujer joven por la cual la deja, y ella enloquece. Entonces yo de repente dije, y cayó en nuestras manos, en mis manos, un libro de Christa Wolf, donde Christa Wolf le da una torcedura al mito y dice, no, todo lo que dijeron de Medea es mentira, ella no asesinó a nadie. La inculparon. Como siempre, ahora resulta que ella es la loca desquiciada que asesinó a sus hijos y que se volvió loca. Pues no, fíjense que no. Allí había un asunto de poder y de ambición entre Jasón y Creonte, que querían unificar el reino, ser reyes, y por eso Medea les estorbaba, porque Medea venía de otra estirpe, era una extranjera y venía de otro territorio.
Y ahí yo dije, claro, este es mi grito, y este es el grito de nosotras, y este es el grito que constantemente intentamos eh, permear socialmente. El grito de ya no más, ni estoy loca, ni soy una maltratadora enferma. Y lo que hay detrás de todo esto es un sistema de poder que me aplasta y que me revictimiza una y otra vez. Y a partir de este cruce yo genero una pieza que se llama Medea en el destierro, que es Medea ya desterrada y después de haber acontecido toda la catástrofe y la tragedia, pensando y defendiendo su verdad, defendiendo su visión y su versión de las cosas, pero contándoles a todos quién es Jasón. Y ese Jasón se vuelve a encarnar en una serie de masculinidades muy particulares, en donde yo me abro a los testimonios a muchos de los testimonios que me compartieron las compañeras de maquiladora, ¿no? Que trabajaban en la industria maquiladora. Entonces esta Medea viene jalando este hilo de esta maraña desde 2014. Y en 2014 tuvimos este primer acercamiento con público, funcionó increíble porque teníamos después charlas y pensar a través del arte en estas cuestiones, incluso que pueden ser temas bastante dolorosos y fuertes y potentes, nos regala una conversación política que sigue aconteciendo mucho después de la puesta en escena. La gente se va del público, se sale del teatro, pero sigue permeando y esa es una gran facultad que tiene el arte, ¿no? Fíjate que, bueno, has dicho, digamos, hay como varias ideas que me generan, ¿no? Todo lo que has dicho me parece muy importantísimo. Uno es el contexto donde surge Medea, ¿no? Que tiene que ver contigo y el contacto que tienes con las mujeres. Esta condición de las violencias en las maquiladoras que tiene que ver con la inserción de las transnacionales y el capitalismo. Entonces, y lo que tú hablas como que las mujeres no tienen un tiempo de ocio, no, claro, porque están en la explotación laboral. Y sus cuerpos, hablando de cuerpos, pues se van desgastando por esas dinámicas laborales de vida, y a eso súmale todas las violencias que hay, ¿no? Ese es un escenario que podríamos, digamos, desmenuzar para hablar varios puntos. Otro aspecto que me parece bien importante, lo que tú dices, me gustó muchísimo, la reunión entre mujeres, ¿no? Esta reunión entre mujeres que muchas veces no se hace, ¿no? Estos círculos de mujeres para platicar, decías, bueno, en el café, en la comidita, es donde salía eso íntimo que surge y hay esa conexión. ¿En qué momento nos podemos conectar entre mujeres? ¿Sí? Que también esta otra parte, el capitalismo nos ha quitado, ¿sí? Esta condición de acercarnos, ¿sí? De la convivencia. Entonces, esto que tú traes me parece maravilloso, que es ahí donde va saliendo tu proyecto y dices, bueno, yo trabajo el arte, entonces por ahí voy a fluir desde esto que yo sé. Y a mí me parece que el arte, las artes escénicas tienen una potencia muy importante, efectivamente, un ámbito de incidencia, porque de alguna manera te conecta también con lo que uno va viviendo. Y fíjate, Anelis, el ocio, esto encontrarnos, es algo que siempre vamos postergando. Yo misma con mis amigas, para quedar y vernos, tenemos que hacer malabares, porque siempre está primero la responsabilidad doméstica, que también ocupa un gran tema en Medea, que es la maternidad, la imposibilidad de maternar libremente y de entregarnos también gozosamente a la crianza por la imposición del capital, de esta sobreexplotación de nosotras mismas, en la que nosotras mismas caemos y que nos imposibilitan que son incompatibles con nuestra maternidad, que son incompatibles con la crianza, pero ya no se diga también con el ocio, porque pues a la hora de preguntarles a ellas qué haces en tus ratos libres, pues decían, pues es cuando lavo.
Ah, pues en mis ratos libres es cuando saco a los niños al parque. Entonces, siempre nuestro tiempo para recoger los pedazos de donde nos vamos repartiendo a lo largo del día, todas, desde la mañana nos repartimos en el desayuno de los hijos, de la pareja, y vamos repartiéndonos en qué momento del día usamos ese momento para nosotras recoger nuestros pedazos y regalarnos amor, ternura, autocuidado, placer autogestivo, cosas que amamos hacer, cosas que nos llenen de gozo. Y también hay una necesidad ahí bien que nos trae rotas, yendo rotas al trabajo, yendo rotas a la casa, llegando rotas, caminando rotas, ¿no? Entonces hay que colocarnos de nueva cuenta. Tú dijiste el cuerpo, pues sí, finalmente es el cuerpo. Y aquella Medea que se olvida de sí misma para entregar su poder al otro, ¿no? Y en qué momento ella dice, no, espérate, si yo soy la bruja, ¿no? Si yo soy la poderosa, ¿en qué momento me olvidé de mí? Y pues por ahí va, ya no les quiero decir más para que vayan a verla. Claro, y fíjate que le das la vuelta porque digamos, los mitos, pues en realidad tenían una función social importante, esto que has dicho, normar, guiar la conducta, ¿no? Estos mandatos que estaban ahí implícitos dentro del mito y, y ahorita lo pones sobre la mesa y dices, bueno, pero ¿por qué Medea tiene que tener la culpa? ¿Por qué tiene que, no? Tener, digamos, que ese desenlace y esto se complica. Podemos encontrar algunos casos que después platicaremos en conjunto también con Karina Reyes, que también ya está llegando aquí a nuestro espacio, que en su momento, digamos, ya la vamos a presentar para que se incluya en la plática, eh, pero que no es tan sencillo. No es tan sencillo como hablar porque tiene diferentes tesituras que igual nos abre para hablar precisamente de este mito de Medea que tú traes, pero a mí me parece importante esto que tú has dicho. A las mujeres siempre se les culpa y se les culpa de las violencias que se cometen sobre las mujeres. Entonces, sí, parece inclusive que hay un patrón, pero tiene que ver precisamente con esto que se va reproduciendo, se va instaurando, cómo se va configurando el sujeto, ¿no? Y cómo nos vamos relacionando. Entonces, me parece que esto que haces es muy importante por todo lo que hemos dicho. Eh, pues veles comentando dónde te pueden encontrar en las redes para que vayan Ay, acercándose. sí, claro. Ujú. Con mucho gusto y comentarles que pues estamos bien felices de poder enfrentar a las miradas esta Medea en el marco del Día de la Erradicación de la Violencia también, ya se enterarán, pero les comparto en el Instagram y en Facebook, me pueden encontrar como maria.sánchez oficial en cualquiera de las dos redes, ya sea Facebook o Instagram, y ahí voy subiendo un poquito también reflexiones que considero son reflexiones muy íntimas que intentan jalar la atención otra vez hacia nosotras mismas, hacia nuestro cuerpo y hacia el acto lúdico que también puede llegar a ser el reconocernos en el cuerpo, en la cuerpa, ¿no? Que también de pronto cuando hablamos de no violencia, dice Sully Rolnick, terminamos hablando de violencia. Entonces, ¿por qué no hablar de juego, de goce, de placer, ¿no? De orgasmos. Entonces, poder jugar también desde el otro lugar en nuestro reconocimiento como seres altamente gozantes y pulsantes. Y a lo mejor allí podemos de plano sacar el maltrato de nuestra vida, ¿no? O sea, este maltrato sistémico de un aparato que nos sigue aplastando, y voy a decir esta palabra que me encanta, apachurrando, ¿no? El corazón entre nosotras también, ¿no? Claro, esto que has dicho sobre el juego es algo que se pierde, ¿sí?
y más en las mujeres precisamente por las dinámicas de vida. Esto que decías, bueno, el ocio ya es un lujo para nosotras, ¿sí? Después de que se tiene que trabajar, más las jefas de familia, y si tienen un trabajo que, digamos, está en condiciones terribles, sí, sin derechos laborales, pues entonces, ¿dónde queda precisamente ese juego que se va perdiendo? Perdemos esas capacidades producto de las violencias. Entonces es como esta invitación a ir recuperando, esto que dices me gusta mucho, ir recuperándonos, recuperando esas capacidades, esa espontaneidad, esa creatividad que se va perdiendo también con estas reglas sociales tan, digamos, tan afianzadas, tan, digamos, cristalizadas. Muchas de las creencias, muchas normas que tienen instaurada y son violentas, tienen instauradas prácticas violentas, pues definitivamente, pues, a ver, déjame. Ay, perdóname, te interrumpí, porque sí quiero que no se me olvide decir que tampoco, o sea, en esta dinámica aplastante de nuestras dinámicas vorágines del capitalismo y de obtener el pan de cada día y de también realización profesional y tal, pues finalmente tenemos que hacer redes y armarnos de las otras para que nos apoyen en nuestra dinámica de la crianza y apoyarnos en las otras, y yo creo que hay una vía por ahí. Empezar a ensayar y a practicar las conexiones que tenemos entre nosotras para poder sostenernos y quizá, solo quizá, poder regresar así a una especie de regocijo, más relajadas. Claro, yo le apuesto a esto que dices, a las redes, le apuesto a acompañarnos. No podemos solas, definitivamente, y más cuando se está en situaciones de violencias es complicadísimo. Entonces, qué bueno que lo traes, y yo creo que hay que dejarlo subrayado, ¿sí? Subrayado, ¿sí? Hay que retornar como a esos estados, inclusive de la inocencia que antes se tenía, que bueno, con la vida pues va cambiando. Pero bueno, mira, vamos a integrar a nuestra querida Karina Reyes para que se vayan conociendo y se integre también precisamente a la plática. Entonces, a ver, pues Karina Reyes Osorio, muy bienvenida. Eh, ya, Natalie, ya podemos ver a Karina. Ay, esta virtualidad, no sé si ya Karina pueda integrarse. Creo que no, ¿verdad? Ajá. A ver, Natalie, si me pudieras apoyar integrando a Karina, por favor. Ahí ya tenemos a Karina. Hola. Entonces, hola, buenas noches, ¿cómo están? Karina, pues muy bienvenida a este espacio de Factory. Entonces ahora ya somos 3. Qué maravilla, sí, Entonces, sí, sí, pues sí. estamos muy contentas. Tenemos 2 mujeres brillantes, mujeres que están interesadas precisamente por todas las personas, y que está haciendo trabajos muy importantes. Y pues les presento también a Karina Reyes Osorio. Karina es especialista en violencias de género y bueno, y es defensora de los derechos humanos de las mujeres. Lleva muchos años en los temas trabajando, y también precisamente a propósito que hoy es el día de la salud mental, pues lleva muchos años trabajando desde este lugar, desde la trinchera, desde la psicología, y acompañando a muchas y muchas mujeres y niñas. Entonces, pues muy bienvenida, Karina Reyes Osorio. Pues va a ser como muy importante lo que puedas compartirnos en este espacio.
Entonces, pues ahorita, pues María nos estaba compartiendo precisamente parte de su trabajo. Tiene un trabajo muy amplio y ella se inserta precisamente desde el arte y desde artes escénicas. Entonces, ya creo que ya escuchaste un poco sobre lo que nos ha compartido y a lo mejor nos permitiría también saltar a tratar precisamente el tema de las violencias contra las mujeres, pero también las violencias de género, ¿sí? Que no solo son cometidas hacia las mujeres. Entonces, si bien hablar de feminismo nos permite ubicarnos como a las mujeres como sujeto político, ¿no? En este concepto. También podemos aperturar que hay una diversidad, no hablando de género, no solo es tema de mujeres, no solo es tema de mujeres, ¿no? Entonces ahí podríamos aperturar también a otras formas de relacionarnos, de experimentarnos en la relación con la otra persona, que me parece que es también muy importante y corre también dentro de los ámbitos de la discriminación, de la exclusión social, y que es importante decirlo porque también están ahí. Entonces, ¿qué les parece antes de que sigamos en los temas? María, ¿te vas a quedar todavía a platicar con nosotras? María, se le empalmaron todos los compromisos. Ay, sí, fíjate, justamente, pero híjole, nada me encantaría más que quedarme, porque este es un tema que desgaja mucha complejización de las dinámicas sociales en que estamos insertas y qué ganas de tener no 2 horas, 4, 6 horas claro, da para mucho. Platicando acerca de eso. Entonces, finalmente yo voy a tener que despedirme con el dolor de mi corazón porque tengo otro evento justamente ahorita a las 8, pero prometo echarles un ojito y un oído. Sí, María, pues vamos a seguir viéndonos y hay que hacer esa charla de café. Esa charla María, de café. Karina, quien quiera. Sí, tengo muchas ganas de escucharte y sobre todo saber que finalmente está esta trinchera para nosotras y seguirlo trabajando y permeando estos temas por una profunda empatía y amor a nosotras mismas. Eso me llena de esperanza, de verdad. Claro, pues aquí estamos y qué más que tomarnos de la mano, ¿no? Para hacer cosas. Muy bien. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, María, y pues gracias por lo que nos has compartido y pues sigan a María en sus redes sociales. Ya pronto le estaremos diciendo, va a haber cuando va a estar Medea, que ya nos dejó con muchas ganas. Exacto, claro que sí, ya les estaré avisando, porque van a estar dentro de las actividades del marco de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, entonces ya se enterarán. Y Annelies, de nueva cuenta, muchísimas gracias a todas las personas que siguen este programa, gracias Karina, y pues nada, siempre es bueno abrir estos foros y estos espacios para conversar entre nosotras y seguir lanzando semillitas de pensamiento. Claro, por supuesto. Pues te mandamos un abrazo y que todo vaya bien. Gracias, María. Estés muy bien, igualmente, María. Gracias. Pues ahí está María y pues nos deja mucha reflexión que vamos a tomar Karina y yo para irnos con todo. Entonces, pero primero pues vamos a irnos, antes de que nos vayamos con todo, vamos a ir a la primera canción. Este es un cover de una feminista, Anita Tijoux, pero que encontré, Karina, fíjate, que se llama Geo Black. Tiene una voz preciosa, es un cover de sacar la voz de esta otra artista, Anita Tijoux, pero me gustó mucho la interpretación, me parece que ella también es muy valiosa y
lamentablemente está cortada un poco, pues, pero vale la pena escucharla. Entonces, pues vamos a escucharla. Se llama Ok, Sacar la voz. perfecto. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas. La puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, enramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que traba la daga me mata, fluida la flama sin calma, donde las manos se me escapan, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor y tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo el amor olvidado, cansado, agotado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelto, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Bueno, les comentaba que se cortaba, pero me gustaba la interpretación, ¿no? de ella, Geo Black. Y bueno, este tema de sacar la voz, pues yo creo que nos puede ser como un inicio para que hablemos, Karina, precisamente de las violencias que se generan, las violencias contra las mujeres, las violencias de género, porque definitivamente en las relaciones de violencias pues se queda, más bien ¿qué se queda? ¿Qué queda después, ¿no? de vivir esas violencias en diferentes formas que ahorita, bueno, iremos viendo? A lo mejor podemos retomar este mito que nos deja María, para ir pensando precisamente en cómo están ubicadas las mujeres dentro de estas sociedades, y en donde precisamente se puede generar una serie de acusaciones contra las mujeres, se les puede castigar por salirse, ¿sí? de lo que se tiene estipulado socialmente, y se castiga feroz, ¿sí? Grupos sociales castigan feroz cuando se sale de esas normas, cuando se decide, ¿sí? Tomar como cierta independencia, vestirse como uno siente, quiere, desea, y precisamente ese cuerpo es intervenido, avasallado, destrozado por un otro, ¿no? En donde se ha dicho que las mujeres son posesión son propiedad de. ¿Ja? Entonces, que todo esto que está como mandato y que está ahí instaurado, pues por supuesto que pesa y legitima a ciertas personas para hacerlo, pero lo más grave de todo, Karina, es
que la sociedad en su conjunto muchas veces también reproduce o reproducimos. Entonces, te abro el espacio para que nos comentes qué te hace pensar. Gracias, Annalise. Gracias por la invitación. Me parece que es un tema de suma importancia y sin duda María nos deja mucho material para reflexionar. Habla de conceptos muy importantes, ¿no? A la hora de hablar de violencia, que bueno, pues es todo un tema, pensándolo desde este día que conmemoramos hoy, o más bien que hoy se contempla como el Día de la Salud Mental a nivel mundial, pues desde este marco, me parece que hablar de violencia implica hablar de salud pública, ¿no? Implica hablar de una temática o de una problemática más bien, que nos cruza como sociedad, ¿no? Y que nos cruza históricamente, porque no es algo que hoy se volvió un tema importante, sino que nos da estructura. Y desde esta estructura, pues es importante conocer y reflexionar cómo nos va permeando y cómo nos va construyendo. Sí desde lo personal, sí desde lo que nos pasa al interior de cada una de nosotras, de cada uno de nuestros espacios, de cada uno de los vínculos, pero también de cómo esto que es personal, como lo decía María, pues en realidad es político, ¿no? Porque lo que nos pasa a nosotras, lo que nos pasa en lo personal, toca a todas, ¿no? Y a todos, pensándolo desde una cuestión de género, pensando, como lo decías hace un momento, que las mujeres no son las únicas receptoras de la violencia, pero bueno, las estadísticas no nos dejan mentir, y sí somos principalmente las que enfrentamos estas condiciones de violencia. Y bueno, pues me parece muy importante que estos espacios estén abiertos y estén disponibles para hablar de estas temáticas o de estas problemáticas, porque justo al hablarlo, justo al sacarlo de esta condición de normalidad, de deber ser, de naturalidad, es donde tenemos la oportunidad de cuestionarlo y de cambiarlo, o de atenderlo, ¿no? Cuando estamos viviéndolo. Y pues bueno, quizá ya sabemos qué es la violencia, ¿no? Ya de algún modo la hemos vivido, la hemos palpado, seguramente muchas y muchos de nosotros, pero pienso que vale la pena irla conceptualizando un poco e ir viendo cómo hoy por hoy nuestra sociedad la atiende, ¿no? Cómo también la vamos reconociendo. Y desde ahí, pues bueno, tenemos la expectativa que en algún momento podamos acceder a ese derecho de vivir libres de violencia, ¿no? Como lo decía María, de disfrutar desde nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, y desde la libertad, ¿no? De poderlo hacer. Entonces, pues no sé, a mí me gustaría que comenzáramos mirando que la violencia tiene muchas manifestaciones, ¿no? Que la podemos encontrar desde cosas o desde situaciones muy imperceptibles, muy naturalizadas, que incluso no asumimos como tal, ¿no? Que la mayoría de las veces desde esta normalidad, desde este deber ser, decimos, bueno, es que así es, o es que me quiere, o es que no es tan grave, o al rato va a pasar, o al rato va a cambiar, ¿no? Cuestiones muy, muy sutiles, muy simbólicas, hasta situaciones de grado que se vuelven letales, ¿no? Como sería el caso del feminicidio, que es el grado máximo de violencia que puede vivir una persona, en este caso una mujer. Y pues bueno, desde este margen o de este marco tan grande, pues hay una serie de manifestaciones y de formas en las que la encontramos, que pasa por lo psicológico, lo físico, lo patrimonial, lo económico, el tema de lo reproductivo, el tema de lo político, vamos, una serie de manifestaciones que hacen
o que generan estas condiciones de vulnerabilidad y de riesgo a las que nos vamos enfrentando y que por supuesto impactan pues no solamente nuestra vida en lo físico, ¿no? Sino también desde una integralidad en lo emocional, en lo psicológico. Hablábamos de salud mental y bueno, pues también la violencia genera un impacto bastante fuerte, ¿no? En el tema de salud mental y emocional. No sé, me parece que un espacio en el que generalmente esto ocurre, pues es la familia, ¿no? El espacio donde tendríamos que encontrar seguridad, apoyo, contención, ¿no? Acompañamiento. Es ahí donde se va cristalizando y se va gestando quizá la violencia más fuerte, más terrible, ¿no? Claro, fíjate, esto que tú comentas, a veces es tan imperceptible y muchos de los casos de feminicidio han sido cometidos por la pareja, ¿no? Por la pareja, y que a veces comienza desde el noviazgo y desde el noviazgo ya comienza a controlar, a aislar, ¿no? Decir, ya no quiero que hables con tal persona, no quiero que salgas con tal, ya no quiero que veas a tus padres, a tu papá, a tu mamá, ¿no? Eh, y cuestiones que se pasan por alto, son puntos de alerta, ¿sí? Muchas veces actualmente es así, estar revisando los celulares, inclusive ahora ya hay como aplicaciones en donde está monitoreando a la pareja para ver por dónde anda. Entonces, ese tipo de prácticas se están dando y son un foco muy grande porque aparte genera toda esta sensación de control excesivo y persecución que se tiene, ¿no? Estar de vigilancia, sin contar que, como tú bien dices, puede haber otro tipo de manifestaciones de violencias como la física, que ya comience, por ejemplo, con aventones y que diga a lo mejor las mujeres, no, pues es que no hay violencia física, no pasa nada, si no me golpea, ¿no? Pero pues de repente está tan solo con la violencia psicoemocional de lo que has comentado, las humillaciones o las minimizaciones, ¿sí? La indiferencia, todas estas formas de violencia que, como dices, pues pasarían desapercibidas, pues va generando un impacto psíquico tan importante que llega un momento en que se rompe el sentido de la vida misma y las mujeres se suicidan. Entonces es tan complicado y si le agregamos otras formas de violencia, pues mueren por los golpes, por las violencias físicas aunada a todas las demás. Entonces, esas violencias que se viven en la vida cotidiana y que muchas veces parten precisamente de estos núcleos, es una parte, ¿no? Del núcleo familiar en donde, por ejemplo, papá la golpea a mamá, casi la lleva varias veces al hospital y los hijos miran tales condiciones, también sufren determinadas violencias y es como un círculo y un ciclo y diversas familias que se encuentran en esa condición va haciendo pues que se rompa totalmente estos vínculos sociales. ¿Qué pasa cuando convivimos en la escuela, cuando traemos precisamente instauradas esas formas de ser, ¿no? Entonces vamos conviviendo con esas violencias en otros ámbitos. ¿Y qué pasa ya cuando somos más grandes y estamos en los ámbitos laborales? Luego vamos mirando que se generan violencias muy severas en ámbitos laborales, ¿sí? Sin contar que vamos perdiendo la percepción de del cuidado también de esa otra persona, de saber que esa persona puede sufrir por lo que estamos haciendo. Entonces creo que ahí se complica más todo. Mira, Karina, sí tenemos tiempo, fíjate, pensé que no. Mira, tenemos Dulce George, nos comenta, si género implica masculino o femenino, ¿qué deberíamos entender por violencia de género? Es una pregunta que nos hace Dulce George. Okay. Entonces, pues mira, es que el género
Dulce, se complica porque hay diversas discusiones. Inicialmente se venía dando precisamente esta categorización, ¿no? Sexo, mujer, hombre y ligado precisamente a lo femenino, a lo masculino. Pero después han habido otras formulaciones que han cuestionado precisamente esa categoría de género como está, por ejemplo, como las discusiones que está haciendo Judith Butler sobre que habla precisamente que no solo el género es construido y que se va generando precisamente de este ámbito heteronormativo, dominante, sino que también el sexo está construido, se construye socialmente. Entonces ahí abre la categoría género no solo a las mujeres y no solo a una condición biológica, se complejiza. Y hay feministas que han cuestionado Judith Butler, por ejemplo, Sheila Behavit, que ha comentado que no puede hablar en esos términos porque le quita al feminismo su sujeto político, que son las mujeres. Entonces, hay una serie todavía de discusiones para hablar de género, pero digamos que en estas nuevas formulaciones pues podríamos aperturar también que género no solo es hablar de mujeres, sino también entra también la comunidad lésbico, gay, transgénero, transexual, queer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, también se habla precisamente de esas discusiones. Una mujer lesbiana se puede asumir mujer, se puede asumir mujer, pero sin embargo vive ciertas violencias por el hecho de cambiar precisamente esa normatividad instaurada dentro de la sociedad, y se viven unas violencias tan terribles. Yo me he acercado a casos de que personas gay han sido violadas y que dentro de los discursos les dice, pues te vamos a hacer hombre, te vamos a hacer macho. Entonces esa cuestión de violencia, también de formas, ¿no?, instauradas que tenemos sobre estos roles que debemos de seguir, estas asignaciones sociales que debemos de seguir socialmente, generan definitivamente mucho sufrimiento. ¿Sí? ¿Tú qué puedes comentar, Karina? Sí, yo creo que algo importante es comprender que la categoría de género es una construcción social, ¿no? Es decir, lo masculino, lo femenino son todas estas características que se atribuyen al sexo, ¿no? Que se atribuye a las mujeres o a los hombres. Lo más común cuando van a ser un niño, dicen, pues es niño, va a vestirse de rosa, le vamos a dar juguetes, le vamos a dar carros, le vamos a dar cosas que tienen que ver con los niños, y cuando es niña, pues vamos a vestirle de rosa, vamos a regalarle muñequitas, jueguitos de té, como todo esto que socialmente está construido para las mujeres, para ser una buena mujer, para cumplir con las expectativas que se tiene de las mujeres, o para lo que se tiene pensado que tienen que hacer los hombres. Esto es como el tema de género, y no necesariamente aplica, ¿no? Justo desde esto que comentaba Annalise, cuando quien nace mujer, pero a lo mejor a través de su reconocimiento, a través de la identidad de género, a través de su orientación sexual, dice, pues yo nací mujer, pero yo me vivo como hombre, o a la inversa, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esta asignación de género o esta construcción social, pues en realidad no es algo que nos marque o que sea al 100% asumido, ¿no? Sino más bien la condición de género tiene que ver con con qué me identifico yo en mi vida, en mi presente, en mi cotidianidad, qué cosas sí me hacen sentido, qué cosas van con mi proyecto de vida, con lo que yo soy, y qué cosas no. Sin embargo, hay una serie de discusiones justo en torno a esto, porque
Y más bien es ahí donde se articula pues la discriminación, la violencia, porque justo cuando no entramos en esta norma, justo cuando no cumplimos con estos roles, con estos estereotipos, cuando yo me salgo de eso que se supone que me tocaba, que yo tenía que hacer, pues es cuando viene la violencia, es cuando viene la discriminación y es cuando dicen, es que tú no eres una buena mujer, no eres una buena madre, no eres una buena esposa, ¿no? Justamente se articula desde todas estas construcciones de lo que tendría que ser. Las luchas, los feminismos, el alzar la voz justamente tiene que ver con esto, con este reconocimiento de que tenemos esta libertad de ser lo que queramos ser, ¿no? Ahorita me acordé de la película de Barbie, que pues ahorita es un tema muy aparte, pero que al final de cuentas forma parte de este discurso social y cultural que mucho queda en letra y que a la hora de la vida, a la hora de la realidad cotidiana, nos encontramos con estas manifestaciones de control, de sometimiento, de manipulación, justo para que no nos salgamos de eso que se espera, de eso que está bien visto. Hace un momento Annalise mencionaba que esta vigilancia que los agresores tienen con la víctima a través de los celulares, a través de las ubicaciones ahora en tiempo real, a través de estar a lo mejor pendiente de quién te llamó, con quién saliste, qué estás haciendo, a dónde vas a ir. Todo esto tiene que ver con la naturaleza de la violencia. La violencia funciona a través de este control, a través de este sometimiento, porque es ahí donde estamos vulnerables, es ahí donde se van cortando las redes de apoyo, donde se van cortando estos otros espacios que también nos nutren como personas, como mujeres, y entonces empezamos a mirarnos ya no desde lo que somos y desde ese potencial personal, sino empezamos a ser a través de un otro, ¿no? O sea, empezamos a hacer a través de lo que me pide que yo haga, de la forma que quiere como que yo me vista, que yo me comporte, que las personas con las que yo puedo o no relacionarme, y entonces empieza a reducirse mi universo a prácticamente solo el vínculo que tengo con ese agresor, ¿no? O con esta persona. Es a través de ese control y de esa pues de esa eliminación de mis redes de apoyo que soy vulnerable y que la violencia puede manifestarse sobre mí. Ajá, me parece que justo por eso lo que decía María a través del trabajo que ella está haciendo, a través de poder hacer encuentros con mujeres, poder darle palabra a las mujeres, poder permitir que expresemos esto que vivimos cotidianamente y que hemos normalizado. Creo que a raíz de ahí podemos, o puede ser una vía mediante la cual por lo menos nos cuestionemos, ¿no? Empecemos a cuestionarnos qué estoy viviendo yo, cómo estoy viviendo yo, qué tan bien me siento con mis vínculos, qué tan bien me siento en pareja, qué tan bien me siento en mi espacio de trabajo, qué tanto también miro a lo mejor mi propia violencia, la forma a lo mejor como yo la ejerzo, porque una realidad es que nos atraviesa como personas, somos víctimas, pero en algún momento también somos victimarias, victimarios. Y retomando el trabajo de María, que se me hace muy interesante cuando habla de cómo Medea es colocada, ¿no? En este lugar de culpable, en este lugar de señalar, de enjuiciar. Con frecuencia las mujeres somos señaladas y somos llamadas culpables de lo que nos ocurre, ¿no? Porque tú no hiciste bien esto, porque no te comportaste como debías ser, porque andabas a una hora que no es correcta, porque estabas vestida de cierto modo, porque estabas alcoholizada, porque, ¿no? Y hablando en términos a lo mejor de la maternidad, de la crianza, que también es todo un tema y que también pareciera que es algo natural, algo que nos viene asignado como por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y que lo tenemos que hacer de una manera natural y genuina, pues digamos, se nos atribuyen también ahí una serie de cargas sociales y culturales que nos satanizan, ¿no?
cometemos alguna práctica que es, digamos, no aceptada, como sería el filicidio, ¿no? Que es esta muerte contra nuestros hijos, que es lo que hace Medea finalmente, ¿no? O sea, a través de este daño que le genera, de esta infidelidad que le genera, se me fue ahorita el nombre de la pareja. Jasón. Jasón, se justifica, ¿no? Que ella mata a sus hijos. Pero la realidad es que cuando suceden este tipo de problemáticas tan graves y que solo juzgamos el hecho en sí, pues justamente estamos juzgando sin perspectiva de género, estamos juzgando sin sensibilidad en cuanto a la violencia que viven las mujeres, porque cuando un acto así se consuma, tenemos que ver el entramado que hay, tenemos que ver las causas, tenemos que ver cuáles son los procesos que está enfrentando esa mujer, tenemos que mirar cuál es la condición de salud mental y emocional, tenemos que mirar dónde está esa paternidad, dónde está esta responsabilidad compartida de ese otro que también tiene esta responsabilidad, que también, aunque esté en ausencia, porque sabemos que en nuestra cultura y en muchos otros lugares las paternidades son ausentes, pero también en ausencia violentamos, ¿no? También en ausencia tenemos una corresponsabilidad. Entonces, cuando suceden este tipo de hechos tan graves, ¿sí? Tan inaceptables, digamos, tenemos que juzgar desde una complejidad, justo mirando que la violencia se articula desde muchas aristas y que no solamente quien consumó el hecho es culpable, sino que hay todo un entramado donde entra la paternidad, también entra el tema social, también entra la responsabilidad jurídica. De repente me viene a la mente un caso de una mujer, me parece que fue en Álvaro Obregón, que estaba enfrentando un juicio, ¿no? Para ganar la custodia de sus hijos y la perdió, ¿no? La perdió porque el padre era un hombre que tenía influencias, que tenía poder, que tenía dinero, y entonces, aunque era maltratador, aunque violentaba a sus hijos, la violentaba a ella, aunque la había amenazado de llevarse a los niños, incluso no recuerdo si había una situación de abuso sexual contra los niños, aún con todos esos agravantes, le habían dado la custodia a él, ¿no? Entonces, ella después de tocar muchas puertas, después de buscar el acceso a la justicia, después de tratar de salvaguardar la integridad de sus hijos y la propia, al mirarse en una desesperación tal, ¿no? Tanto para ella como para los niños, decide matarlos y después matarse ella, ¿no? Me parece que es un caso muy crudo, pero muy real, que justo nos habla de esta ineficiencia también en nuestro sistema de acceso a la justicia, en nuestro sistema en cuanto a la garantía de que las mujeres podamos acceder a una vida libre de violencia. Entonces me parece que hay mucho que reflexionar y que es importante justo juzgar desde esta perspectiva de género. Claro, fíjate que este caso que has comentado nos permite mirar diferentes aspectos. Si bien, como tú bien dices, hay casos en los que las mujeres participan para generar violencia hacia sus hijas e hijos, ¿sí? Yo también puedo tener varios casos así en las cuales, por ejemplo, más en el ámbito de la violencia sexual que se da a las niñas, al padrastro o a... De hecho salió también en las noticias, bueno, en los casos que he atendido se da al padrastro para precisamente la manutención, ¿sí? Para que dé ese dinero, para que les permita mantenerse en esa casa. Y tiene que ver con todo esto que has dicho. Si nos quedamos ahí, pues parece horroroso esto que está pasando con estas mujeres, pero hay que ver qué más hay, ¿sí? ¿Qué más hay? ¿Cómo se formó esta mujer pensando que así tenía que ser? Y cuando me acerco precisamente a estas mujeres, en uno de los casos me decía, es que si yo podía hacerlo también mi hija, ¿sí?
Y entonces te va dando cuenta que se va dando de generaciones en generaciones y en las familias. El caso también del incesto, que es un secreto a voces, que está ahí presente y que está legitimado. Son estas prácticas que están presentes, que son sigilosas, que se sabe actualmente, por eso es secreto, porque se sabe que es un delito, pero, pero se digamos que se valida a través de este silencio. Entonces, bueno, ahí hay, sí hay casos, sí hay temas. Este caso que tú comentas es terrible, ¿no? Hasta dónde llega esa desesperación. Y ha habido muchos casos así, en donde el generador de la violencia pues tiene mucho poder, ¿sí? Económico, poder de influencias, ¿sí? Hay casos de políticos y que de alguna manera pues van, creo que ya se nos fue Karina, ¿verdad, Natalie? Sí. Bueno, a ver si ahorita regresa. Pero, bueno, lo que quiero, termino la idea de que finalmente estos casos donde el generador de la violencia tiene todo ese poder también para impactar en el sistema jurídico. Y eso es muy grave, es un cuestionamiento muy grande que podemos hacer precisamente a quienes están revisando los casos. Es como una serie también de complicidades que se van dando. Hay muchos fiscales, hombres o también mujeres, que está ahí el hecho, puede tener el código violeta a las mujeres y sin embargo pueden decir no procede, no hay elementos para iniciar la carpeta de investigación. Eso es tan, pero tan preocupante y que genera mucho enojo y mucha impotencia, porque entonces, ¿a quién se tiene que dirigir cuando la ley se supone que está hecha precisamente para generar y detener esas violencias? Entonces, esta serie, digamos que sí, efectivamente el mito de Medea nos da para pensar desde diferentes aristas los temas de las violencias que se van, digamos, complejizando desde diferentes canales. Por ejemplo, como decía, podemos cruzar el ámbito familiar, pero también el económico y el de trabajo. Aquella madre que tiene que, por la condición precisamente de esta precarización, tiene que trabajar demasiadas horas y con quién deja a sus hijas e hijos. Entonces se quedan encerrados o encerradas y ahí cuidándose como pueden, y que al final eso va cobrando al paso del tiempo, iba a decir factura, va cobrando, sí, porque se van generando una serie de tensiones. Se puede vivir como abandono, se puede vivir con miedo, y el miedo es un elemento que siempre está en las violencias. Karina, a ver si puede retornar, déjame ver, Natalie, retorna con el mismo, o con... Ah, ok, a ver. Déjame mandárselo a Karina para que regrese. Ahí está. Sí, bueno, entonces les comento, el miedo es un elemento que siempre está en las violencias, y lo que va a ser un generador de violencia es instaurar ese miedo para fracturar a las mujeres, y entonces en ese sentido ya tiene mayor control y dominio. Y cómo va generando miedo precisamente a través de diferentes acciones, a partir de lo que dice, a partir de lo que hace. Y desde diferente lugar puede humillarla, puede decir que no vale, puede decir que no sirve para nada, sí, menosprecia todo lo que es y lo que hace, aunado precisamente a, si hay violencias físicas, pues se va generando cierto temor, y si se va prolongando, pues ese miedo va a ser tan grande que va a invadir esta área, ¿no? Inclusive del pensamiento, que no permite paso al pensamiento. Cuando la emoción es tan grande, los procesos de reflexión se reducen, reducimos esa capacidad de reflexión.
Entonces, ahí vemos como la complejidad y también la importancia de ir hablando de salud mental a propósito, como dice Karina, de este día de mundial de la salud mental. Karina, pues ya te tenemos de regreso, esto pasa con la virtualidad. Sí, sí, Pero, sí. mira, dice Stargal, bueno, vamos a dar una pausa también para comentarles, bueno, no pausa, pausa, pausa en el tema, para saludar a las personas que nos están siguiendo la transmisión, pues les agradecemos también sus participaciones, sus comentarios, sus preguntas. Mira, Stargal nos comenta, comentar que en muchos casos también se confunde lo que es cuidado hacia la pareja y hasta dónde se vuelve violencia disfrazada, cómo diferenciarla. Ella nos comenta. Ese es otro tema, efectivamente, Así ¿no? es. También como mandato que la mujer es cuidadora. Sí, sí, Y sí. aparte, otro niño en la pareja. Sí, 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 sí. Me parece que el tema de cuidados es todo un tema dentro de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque ya lo dice Marcela Lagarde, las mujeres fuimos concebidas como seres para los otros, ¿no? Y desde este ser para los otros, pareciera que este trabajo de cuidados, de atender a alguien más, de estar para alguien más, también se vuelve algo natural, algo que nos toca, algo que se tiene que hacer. Y este tema de la pareja, pues es todo un tema, pues, porque eh, entra también un concepto importante que tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Con cómo nos dijeron que tenemos que amar, cómo tenemos que manifestar ese amor. Y generalmente pues es desde yo me doy, yo dono lo que soy, dono mi tiempo, dono mi trabajo, dono, eh, digamos, como todo esto que se espera de mí. Entonces, sí hay una condición violenta, me parece, que justamente se articula o se entrama desde esto simbólico, desde esto que con frecuencia no nombramos como violencia, desde esto que nos corresponde por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, vale mucho la pena cuestionarlo, vale mucho la pena nombrarlo y justo como irnos escuchando, irnos automonitoreando, ¿no? En qué momento lo que yo hago, en qué momento lo que yo estoy viviendo me genera malestar, ¿no? Como escucharnos es algo sumamente importante, porque si yo estoy amando desde algo que me lastima, desde algo que me incomoda, desde algo que limita mi propio ser, mi disfrute o mis logros, mi proyecto de vida, entonces está incurriendo en una condición sí violenta porque me está generando un daño, me está generando una afectación, que aunque no visible, pero sí genera impacto y que a lo mejor en este momento yo no reconozco como tal, pero que va permeando justo esta salud mental y emocional, ¿no? Tan importante para nuestro empoderamiento, nuestra autonomía, nuestra autodeterminación. Entonces, sí, sumamente importante lo que nos comenta Stargal. Sí, mira, vamos a hacer una pausa y vámonos con otra canción, la de Alfonsina y el mar. En esta ocasión, pues, la cantada por María Cristina Plata. Y me parece que esta imagen que nos plantean en la canción, ¿no? De se va, ¿no? Alfonsina, que al final está escrita para la poeta Alfonsina Storni, pero que sea dedicada a todas esas mujeres, ¿no? Que han perdido la vida por las violencias, ¿no? Entonces, hacemos una pausa para escuchar la canción y Correcto. regresamos, ¿sí? Ok. Entonces, Alfonsina y el mar. Alfonsina y el mar.
blanda arena que lave el mar, tu pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños,
dormida Alfonsina, vestida de mar. Pues ahí está, ¿no? Esto que dice, no sé qué angustias, ¿no? Te acompañó. Muchas mujeres viven precisamente una vida de angustia, y lo que habíamos comentado en uno de los programas, llegan a edades muy adultas y se preguntan, ¿se me fue la vida? En toda esa dinámica, y hablando precisamente del cuidado de la pareja, del otro, que hay que también dar cuenta cuando un agresor o el generador de la violencia, ¿no? La pareja, puede ser también el hijo, lo que también va generando es una gran demanda, y tal pareciera que la mujer tiene que plancharles, hacerles la comida, cuidarles, atenderles en diferentes circunstancias. Prácticamente esto que tú comentabas me gustó mucho, donarse totalmente. Tú hablas en el tema del amor, pero y el de los cuidados, pero esta donación total a un otro, pues ¿qué nos deja? Ese también es un tema. Sí, está bien que nos donemos por momentos, yo siempre he dicho, pero no como una manera constante, continua, porque entonces ¿qué pasa con nosotras? ¿No? Entonces, efectivamente, estar Gal, Leti, nos abre a una dimensión que bien ella dice, se vuelve violencia disfrazada. Entonces ella dice, ¿cómo diferenciarla? ¿Cómo dar cuenta donde sí es como este cuidado, pero no es un cuidado llegando a las violencias, ¿no? Sí, yo creo que algo importante es que justo para que no sea violencia, tiene que ser equitativo, ¿no? O sea, tiene que ser recíproco. Sí cuido del otro, sí procuro a ese otro, pero también recibo esa misma atención, ese mismo cuidado, ¿no? Desde esta construcción a lo mejor de la pareja, desde a lo mejor sí un vínculo, sí un sentimiento, pero para que no sea violento tendría que ser de ida y vuelta, ¿no? Sí, lo creo, porque de lo contrario, este ser para alguien más invariablemente nos enajena de nosotras mismas, hace que nos olvidemos de nosotras mismas, hace que nos vayamos diluyendo, ¿no? En ese ser para el otro, y justo al llegar a este punto, Annalise, de que mencionabas hace un momento, de a lo mejor llega a un momento de nuestra vida en el que decimos, ¿qué hice, no? ¿Qué fue de mi vida? ¿En qué momento disfruté? ¿En qué momento fui feliz? ¿En qué momento tuve tiempo para mí? ¿Tuve tiempo para hacer lo que me gustaba? La realidad es que no queda tiempo para nosotras. No hay tiempo libre, ¿no? María hablaba de la importancia del ocio, la importancia de que las mujeres tengamos un tiempo para nosotras, un tiempo para nuestras redes de apoyo, para nuestro descanso, pero pareciera que socialmente no lo tenemos permitido, ¿no? O sea, pareciera que si una mujer se distrae, sale, va con amigas, sale con amigos, no, pues entonces ya raya en esto de no ser una buena madre, no ser una buena mujer, no ser lo que se espera de ella. Entonces, justo me parece que las luchas también van enfocadas a esto, desde nuestros espacios, desde nuestra cotidianidad, justo empezar a reconocer lo que necesitamos, a reconocer lo que nos hace felices, a reconocer dentro de nuestro proyecto de vida que tiene lugar hoy,
¿no? ¿Qué cosas hemos dejado postergadas? ¿Qué cosas están empolvadas? Me parece que hay que regresar la mirada, hacer una pausa y decir, ¿dónde se quedaron mis sueños? ¿Dónde se quedaron, perdón, estas expectativas de ser, ¿no? O sea, de ser lo que queramos. Entonces, sí me parece importante que el amar o que el cuidar de otros no, no llegue a ese punto en el que nos dejamos de amar a nosotras mismas. Claro, eh, esto que comentabas, sí, tal pareciera que no tenemos derecho a este tiempo libre. Tal pareciera, como tú dices, que si vamos a la fiesta, pues eres una mala mujer o una mala madre. Si andas a altas horas de la noche y te tomaste una cerveza, entonces el Ministerio Público dice, pues eres culpable porque estás en estado alcoholizado y pues eres una mala mujer. ¿Ah? Entonces, prácticamente regrésate a tu casa, aquí no tienes nada que hacer. Entonces, todo ese tipo de creencias efectivamente es importante irlas transformando porque está impactando muchísimo. ¿Quiénes están al frente? ¿Quiénes están llevando los casos de estas mujeres que están, digamos, viviendo una violencia tan importante? Y que muchas de ellas pues ya han llegado al feminicidio y no se resuelve absolutamente nada. Mira, tenemos diferentes saludos. Eric Padilla nos saluda. José Pedro Camarillo Ruán también saludos, buenas noches, pues saludos. Qué bueno que se mantienen. Dice Dulce George, entonces para precisar en temas como el que se está abordando en este momento, lo más acertado podría ser violencia hacia las mujeres, porque violencia de género resulta muy ambiguo, comenta. Sí, inicialmente comentamos violencia contra las mujeres, pero también queremos abrir el tema precisamente a estas otras formas de experimentar nuestra sexualidad en la relación con ese otro. Y, por ejemplo, en algún momento entraba la discusión, una mujer trans es mujer, tiene que entrar a los baños de mujeres. Entonces, ahí, por ejemplo, se tensa la situación porque entonces, Dulce, estaríamos hablando que es mujer o no es mujer. La trataríamos como mujer. Entonces, por eso es importante también hablar cruzado con esta categoría o concepto, como concepto y como categoría de género, que efectivamente todavía es ambiguo y se sigue reformulando y se sigue pensando porque pues tampoco no hay mucha claridad, pero lo que sí nos queda claro es que las violencias impactan y están generando mucho sufrimiento a quien, como dice Karina, se sale de la norma. Entonces, ese es el tema aquí. Yo creo que eso es lo que podemos ir rescatando. Y mira, Cari, vamos a movernos a este otro ámbito precisamente de la violencia que es la más terrible. Solicité a Norma Andrade si me podría permitir compartir su video. Norma Andrade, que desde hace 20 años está en la lucha porque su hija, de 18 años, fue asesinada por su pareja y y digamos que ahí está de nuevo el sistema jurídico en México que no ha podido resolver su caso. Entonces ahorita pide el apoyo de todas las personas para hacer ahora sí que sostenernos de las manos para presionar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soy Norma Andrade. Entonces, pues vamos a pasar su video. Vamos a escuchar su video para pues para que la busquen en las redes, por favor, y apoyen, sí, con el hashtag Corte Interamericana manda el caso. Entonces, pues veamos el video. Alejandra García Andrade fue asesinada hace 22 años en Ciudad Juárez. Su feminicidio continúa en la impunidad porque las autoridades siguen protegiendo a los asesinos.
La Comisión Interamericana le dio recomendaciones puntuales al gobierno mexicano para resolver el caso de mi hija. Y este Estado feminicida sigue simulando y fabricando culpables. Hoy les pido su apoyo porque tenemos la oportunidad de sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana para que nos responda por el 95% de los feminicidios impunes que ocurren cada día en nuestro país. Cuando tienes toda tu esperanza en la justicia internacional y esta te defrauda, sientes que lo has perdido todo. Quiero pensar que no es así, y ante esa desilusión sé que aún nos queda la solidaridad. Por eso hoy les pido su apoyo, porque tal vez esta sea la última oportunidad para no morir sin encontrar justicia. Para mi hija, para mis nietos, para mí, para las mujeres y niñas asesinadas en este país todos los días. Pues ahí mandar el hashtag Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos envía el caso. El tema de los feminicidios, Karina, es terrible. ¿Cómo verbalizar ese dolor? Sí, definitivamente el feminicidio es, como lo comentábamos hace un momento, el grado máximo de violencia, ¿no? Y bueno, pues en nuestro país los índices cada vez son más altos, cada vez, bueno, no sé si cada vez o si hoy por hoy son más visibles, la voz se alza más. Sin embargo, nuestro sistema de acceso a la justicia tiene muchas carencias, tiene muchos vacíos y muchas veces es indolente ante pues estas pérdidas que son totalmente invaluables, ¿no? Sí me parece muy importante que esta lucha se mantenga viva y que de algún modo todas y todos colaboremos para que la justicia llegue, ¿no? Para que este dolor, estas ausencias no queden impunes. Personalmente, cuando tengo mujeres que han sido víctimas, ¿no? Que digamos, no sé, las madres, los hijos, ¿no? La verdad es que no hay palabras, no hay una manera de acompañarles y de aminorar ese dolor, ¿no? Esa situación. Y me parece muy importante que como sociedad conozcamos qué implica un feminicidio, ¿no? Con frecuencia estos grupos, no sé cómo decirlo, no sé si grupos de choque, si desde la ignorancia o desde este desvalorizar la violencia que enfrentamos las mujeres, dicen, es que ya todo es feminicidio, ¿no? Es que cualquier muerte de mujer es feminicidio y no es así. La realidad es que para que algo encuadre en esta condición de feminicidio, tiene que haber una serie de condiciones, ¿no? Uh-huh. La ley dice que deben cumplirse por lo menos 4 de 7 principios, por decirlo así, ¿no? Para que se considere feminicidio, primero que nada, la víctima tiene que presentar signos de violencia sexual. Tiene que haber lesiones que sean degradantes, ¿no? Principalmente en partes genitales.
y estas pueden ser antes de que se les haya privado de la vida o posterior, cuando existe un vínculo sentimental o de confianza con la víctima, cuando la víctima ha sido amenazada previamente, cuando el cuerpo de la víctima ha sido expuesto públicamente y cuando se le incomunicó de algún modo, y no importa por cuánto tiempo, a la víctima. Si reunimos 4 de estos supuestos, ¿no? Con 4 que se reúnen, se considera feminicidio. Y bueno, pues la muerte de las mujeres que generalmente ocurre, pues cumple con estos parámetros, cumple con estas características, y es muy importante que cuando llegamos ante un ministerio público, que cuando llegamos ante esta autoridad que está encargada de que podamos acceder a esa justicia y de que ese crimen, ese delito no permanezca impune, pues debemos o tendríamos que exigir y tener conocimiento de hasta dónde tengo alcances y hasta dónde lo que me está ocurriendo tiene un nombre, ¿no? Porque parte de atender la violencia implica nombrarla, implica reconocerla desde lo que es, con la palabra que es, ¿no? Tan importante la palabra, tan importante el nombrar, porque todo aquello que no nombramos es como si no existiera, ¿no? Entonces, sí me parece que es un tema de vital importancia y un tema que hoy por hoy pues ocupa la agenda pública, y que no debemos quitar el dedo de ahí. Claro, ocupa la agenda pública, pero al parecer no hay como avances en el tema. Esto que comentabas precisamente, que ella ha sido también expuesta, ¿no? A lo público. Muchas de las mujeres que se han encontrado precisamente con heridas muy severas, y sus cuerpos precisamente en lo público, en la calle, ¿sí? Sí. Y pues digamos, ante eso, o las que no se encuentran, ¿sí? Las mujeres desaparecidas que no se encuentran. También digamos que hay todavía mucho que hacer en el tema también de jurídico, pero también de la sociedad, que no seamos precisamente, que no estemos ajenos a estos hechos tan terribles que se viven. Decía María, bueno, yo hasta tenía miedo y volteaba para ver, ¿no? Que si alguien me seguía, precisamente, sí, a ese miedo es el que nos someten a todas las personas por esta condición. Y decía precisamente Julia Monarres, con el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, se exponen los cuerpos, ¿y por qué? Porque es dar un mensaje, instaurar precisamente, bueno, esto de que ahora que estamos hablando, das un mensaje de que de dominio, de poder, ¿sí? Y al final pues genera este temor, este miedo que está ahí presente, de este otro que tiene precisamente, que se cree con el derecho de hacer eso. Ajá. Es muy complicado, ya se nos está yendo el tiempo, Karina, ya se nos fue. Qué lástima. Entonces vamos a dejarlo también aquí abierto. Nada más voy a dar un aviso de nuestro patrocinador, que es la Clínica Gratitud. Hablando de la salud mental, el tema de las adicciones pues también es un tema de salud mental y es un tema también de salud pública, como lo comentas. Las adicciones también cruzan por las violencias, es otro tema que también tenemos que abordar en algún otro momento, claro. Pero Clínica Gratitud es un espacio de atención integral de diferentes profesionistas para atender el tema de las adicciones. Ahí están los números para quien pues necesite o quiera pedir información.
es 477-22-75060 o 477-32-65055. Es que hoy olvidé mis lentes, salí corriendo y ahora no me alcanza para mirar los números, pero ahí están en la pantalla para que los miren, para quien necesite. Ahí están. Entonces, quería que termináramos, Karina, con una canción que inicialmente es de Violeta Parra y la canta, pues otra, digamos que en tema no podemos poner a las autoras, pero esta la canta Daniela Andrade, que es un cover de Gracias a la Vida. O sea, que nos vayamos precisamente con esta sensación. Agradeciendo a la vida. Bueno, antes de la canción, creo que tampoco ni nos va a dar tiempo. Andy Streck nos comenta: yo hace 2 años hice una estadística para tratar de buscarlos a ellos. Hasta hice un video en Facebook. A ver, está muy largo su comentario. Hice un video en Facebook, hice el archivo, el registro, lo envié a copias en PDF desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Ernestina Godoy, páginas de Facebook y fiscalías, y sabes, no sucedió nada, porque de las cosas que me encontré en el camino es que vi que existe gente omisa en el gobierno, diseños de búsqueda con muchos errores, impedidos por búsquedas de Estado, copias, los perfiles, expedientes de muchas mujeres y hombres que fueron violentados, la comunicación, empezar desde donde pasó, etcétera. Pero también tristemente me encontré donde esas cosas de desaparición o feminicidios en realidad no le importan a la mayoría de las personas, hasta el punto donde ellos les pase. Ahí sí quieren unidad, ahí sí bloquean calles, pero muchas veces los problemas de México son culpa del cáncer social, la frivolidad y el desinterés de los mexicanos. México es bellísimo, pero es muy complejo a nivel social. Eso nos comenta Andy Streck. Pues muchas gracias por tu comentario. Sí, que efectivamente, mira, ahí él tuvo esa iniciativa, interés, se topó con pared y con todo eso que no está bien, precisamente cómo se está trabajando. Moramay Tobar Contreras dice: hoy es Día de la Salud Mental, y nos saluda y nos dice también: muy interesante la charla, felicidades. Y pues muchas gracias que nos están siguiendo. Pues creo que ya ni nos va a dar tiempo de la canción, ¿verdad, Natalie? Ya no, pero pues vámonos con esta idea de gracias a la vida, de lo que podamos vivir y podamos transformar, ya no en las relaciones de violencia. Sí, ya no. Y también nos pronunciamos, Karina, a cualquier forma de violencia, ¿no? En contra de cualquier forma de violencia. Ahorita que está la guerra en el Medio Oriente y se están violando a las mujeres, rechazamos esas formas de violencias, rechazamos todas las formas de violencias que se cometen contra todas las mujeres a lo largo de todo el mundo. Totalmente. Entonces, pues aquí estuvimos, María Sánchez, que se fue, Karina Reyes Osorio, Annalise Hurtado en la conducción, y pues les agradecemos a la audiencia. Síganos para el siguiente martes y que tengan excelente noche. Y pues esto fue Factory Radio. Gracias. Muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias, Annalise. Gracias a ti, Karina. Sí, te escucho. Gracias, amiga. Bye.